Eliana Carlín, profesora de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, y Víctor Quijada, analista político de Lucidez.p, se encuentran con nosotros esta noche para, pedirle su opinión acerca de esta reconformación del Parlamento, ¿no? Ya se empieza a definir la nueva representación legislativa, ¿no? Tenemos por lo pronto 9 bancadas ya confirmadas. Juntos por el Perú, al parecer no termina de pasar la valla. Se debilita un poco las izquierdas, pero así como estamos, ¿qué posibilidades de consensos ven, ¿no? A mediano plazo en el Parlamento? Vamos contigo, Eliana. Buenas noches. Posibilidades de consenso, en realidad yo hablaría del consenso no como una cuestión probable, sino como una cuestión estrictamente necesaria, ¿no? Entre este momento y el momento en que los congresistas reciban sus credenciales y en efecto puedan asumir sus mandatos y comenzar a trabajar, va a pasar probablemente lo que queda de enero y febrero, más o menos, hasta que se levanten las impugnaciones de las últimas actas. Entonces tenemos un poco más de un mes para que en efecto se sienten las bancadas y lleguen a un acuerdo sobre una agenda mínima para este periodo parlamentario que va a ser muy corto, y ya sabemos pues que la forma de trabajar que tuvo el Parlamento anterior, el disuelto, claro, ¿verdad? Fue algo que resultó en no solamente la molestia de la ciudadanía, sino pues en la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, me parece que no hay mucha otra salida. Es difícil con 9 bancadas tan diversas y con actores tan nuevos, pero creo que esta es una oportunidad excelente para que se sienten en la mesa antes y comiencen a trabajar. De acuerdo. Capacidad de ponerse de acuerdo, ves tú, Víctor, porque claro, todo el mundo habla de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, pero primero hay que ver cómo se van a llevar entre ellos mismos. Yo pienso de que en el fondo, como no existe ya una dictadura de la mayoría, porque están básicamente casi parejas las bancadas, digamos, en cuanto a cantidad de representantes, salvo Acción Popular, que tiene un poco más de 20, yo creo de que nadie tiene el poder absoluto, ¿no? Entonces, en un Estado como nosotros, que es democrático, el balance de poder es necesario, y como casi todos en el fondo proponen lo mismo, como por ejemplo temas de moralización, temas contra la corrupción, seguridad ciudadana, temas de inversión pública, reforma constitucional, inclusive hasta por qué no hablar de una nueva constitución, una asamblea constitucional. Creo que esos puntos comunes que les hacen, si uno revisa las propuestas de todos en algunos puntos, creo que va a ser fácil llevar. Ya, pero también vienen las otras antipropuestas, vamos a decirlo, ¿no? Que son llevadas por UPP, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de propuestas más ¿Quiénes se podrían pegar radicales, a esta bancada? Es difícil, porque si uno hace el conteo de cantidades, digamos, de las personas, de los actuales congresistas, necesitas para cualquier acuerdo 66 votos, y ninguno sumando, ni los de izquierda, ni los que se coplan, ni los de derecha o centro, llegan a esa mayoría. Entonces, de todas maneras, los de izquierda, digamos, entre comillas, que sea UPP, podría ser APP, que le dicen gobiernista, Acción Popular, no, se requieren entre ellos, ¿no? Va a ser un mal necesario entre ellos. Para cualquier decisión que quieran tomar, van a tener que negociar y van a tener que transar. Entonces va a ser importante llegar a alianzas, acuerdos, creo que tender puentes entre ellos y con el Ejecutivo, y yo creo que las opciones radicales no van a prosperar, uno, por el tiempo, sea, digamos, pena de muerte, que es, para mi opinión, una propuesta interesante, pero que no alcanza el tiempo, y no creo que llegues a los 87 votos que se requieren porque si quieres pasar constitucional, ¿no? Entonces no es viable, ¿no? Eliana, FREPAP ha dicho, nosotros no hacemos alianzas, ¿no? Y también, bueno, con la ideología que los caracteriza, entiendo que lo que quisieran ellos es tomar grupos de trabajo más acordes a lo que ellos profesan. Por ejemplo, FREPAP quiere educación. Claro. ¿No? ¿Le podrían conceder este anhelo político? ¿Y cómo quedaríamos los peruanos en manos de una bancada? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Va a depender de la negociación, como bien dice Víctor Hugo, pero la verdad es que ya hemos tenido grupos ultraconservadores, de índole religioso o con un pensamiento religioso que cruza transversalmente sus decisiones políticas en la Comisión de Educación, ¿no? De manos del fujimorismo, ¿no? Recordemos, hemos tenido Tamara Arimborgo, de una agrupación evangélica. Entonces, de acuerdo, digamos, esa película ya son palabras mayores. Esa película ya la hemos visto,
¿no? Esta es una agrupación que no, digamos, no ha O habido sea, para mucha, ellos ni siquiera nosotros somos mujeres, somos varonas. no ha habido mucha atención, digamos, del electorado de esta llamada a veces Lima moderna o de esta Lima tradicional a grupos como UPP, a grupos como FREPAP, ¿no? Entonces, en efecto, sí, no me sorprende en lo absoluto que haya un interés por la Comisión de Educación, porque hay una agenda conservadora, pero que no es nueva. La agenda conservadora respecto a educación viene ya de antes, y hay otro tipo de agendas, incluso reñidas con los derechos humanos, como lo que se acaba de mencionar, ¿no es cierto?, la pena de muerte, que no solo pasa por una reforma de la Constitución, sino por instrumentos internacionales que el Perú suscribe, ¿no? Entonces, propuestas polémicas y que van a generar polémica hay, ¿no? Y hay que tener también mucho cuidado con cómo estamos manejando las categorías izquierda-derecha, ¿no? UPP, ¿dónde lo podríamos colocar, no? Sí. Tienen, digamos, una forma de entender cómo debería ser el manejo económico, tienen una forma de pensar cómo debería ser el manejo político, y tienen otra forma distinta de evaluar cómo deberían ser los asuntos de los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces, no deberíamos categorizar de manera tan fácil de ubicar dentro del espectro político en esas dos grandes categorías que nos ayudan como un indicador para entender de modo general, pero que en algunos casos es todavía un poco apresurado, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero como te digo, no me parece en lo absoluto sorprendente que FREPAP pide educación. ¿Cómo se va a manejar eso? Habrá que ver, con la misma dificultad que se manejó cuando había otros líderes religiosos a la cabeza probablemente, ¿no? Lo que me parece que ahora deberíamos tratar de, la prensa también, apuntar es respecto a las reformas que se quedaron en el tintero, ¿no? Las reformas políticas, la reforma electoral, que no se terminó, hay cuestiones que faltan pasar a segunda votación. Ahora, de acuerdo, y ahí también este tema está amarrado a la capacidad de obstrucción que pueda tener este nuevo Congreso. ¿Cómo ves la cosa en ese sentido, Víctor? Yo creo que no va a ser un Congreso obstruccionista porque nadie tiene la mayoría, a diferencia que en el anterior disuelto Fuerza Popular y manejado intelectualmente por el APRA, digamos, tenía esa capacidad de decisión a nivel de las comisiones, de la comisión permanente y del pleno, ¿no? Que poco a poco se fue dividiendo, y ahí bien dice la palabra, divide y vencerás, ¿no? Ojo que UPP, y hemos tenido ayer un audio revelador y exclusivo que más o menos da a entender cuál va a ser el comportamiento de esta bancada. O sea, Edgar Alarcón, excontralor, ha dejado en un guión obviamente preestablecido, porque en las redes se preguntaban, pero esto es armado, ¿no? Obviamente, Antauro se ha comunicado con Edgar Alarcón, ¿no?, al exterior. Edgar lo ha grabado y esto ha servido para hacer este diálogo y difundirlo en el cierre de campaña. Pero ellos lo que han querido sentar es evidenciar esta posición de la bancada, que va a ser una bancada que se va a enfrentar a el presidente Martín Vizcarra. Antauro Humala en este audio le dice traidor a PPK y también relaciona a Vizcarra con esta traición por el caso Chinchero. Por supuesto, y es necesario que dentro de la política haya no tanto como traiciones o discusiones o calificativos de ese tipo de nivel, pero sí cuestionamientos, ¿no? Porque esa es su labor, esa es la labor del congresista, es fiscalizar, ¿no? Pero ninguna de ellas va a prosperar porque no llegan a la mitad de votos, porque si tú sumas, digamos, los partidos que entre comillas son acusados de gobiernistas respecto a los que no, que le dicen que son camuflados, como por ejemplo Acción Popular, que dicen que Fuerza Popular en el fondo, sumando los votos, digamos, de los que supuestamente le podrían acusar al presidente o cualquiera del gobierno, no llegarían ni siquiera a las justas a los 60, 61 votos. Y recuerda que para cualquier toma de decisión es mayoría simple o mayoría calificada, dependiendo del tipo de reforma. Por lo tanto, una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión. Y en la gestión yo pienso de que todos van a tener que pisar tierra, moderarse, porque ningún discurso radical podría prosperar, porque técnicamente no se puede, porque no llegas a los votos. Entonces, por más que ellos quieran cuestionar al presidente o a un ministro, que puede ser que se equivoquen, interpelarlo, censurarlo, lo que fuera, seguramente va a requerir pues de participación de APP, de la izquierda. Somos Perú podría Somos ir Perú, un poco ¿no? voltear la balanza, ¿no? Claro, sería el nuevo APP, ¿no? APP, acuérdate que en la anterior constitución, entonces Somos Perú, esos 6, 7 o 10 creo que son, tranquilamente, digamos, va a ser como una especie de juez decisor que Ahora, a favor o en contra, ¿no? Eliana, Urresti no es quien registra la más alta votación con más de 400.000 votos, pero de allí a saber quién va a ser el próximo presidente del Congreso todavía hay
3 puntos suspensivos. Claro, todavía no sabemos. Ahora, el voto de Urresti es claramente el voto que refleja una necesidad de un tema en agenda que está muy presente, que es el de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? El de la mano dura, pero de alguna manera también refleja es un voto muy personalista, ¿no? Porque la personalidad, la irreverencia de este candidato ha terminado pues pegando en una campaña que ha estado tremendamente atomizada, que no ha tenido un liderazgo claro, fuerte, como ocurre cuando hay campañas con un presidente o un candidato a presidente o presidenta a la cabeza, que logre anclar ideas, que logre que el electorado identifique líneas claras de trabajo futuro que puedan también llevarlo a tomar una decisión. En el caso de Urresti es bastante claro. Una persona que propone mano dura, seguridad ciudadana, entonces el electorado que se identifica con eso tiene mucha facilidad para elegir, ¿no? En todos los otros casos ha habido 26 partidos con 26 mini campañas que ha tenido además candidatos en pugna entre sí en cada lista para poder llamar la atención. ¿Cómo pues tú haces que un elector ante tremendo desorden de la oferta pueda identificar con qué se siente más cómodo o qué es lo que quiere votar, ¿no? Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es que este Parlamento va a ser un Parlamento que va a ser una tremenda tensión, ¿no? Por un lado tienes la tensión de saber que la ciudadanía en general está muy molesta con la forma de hacer política que ha tenido el anterior Parlamento, muy molesta, como muestra de eso la altísima aprobación de la disolución del Congreso, ¿no? Pero por el otro lado también tienes que finalmente deben cumplir, como bien señala Víctor, el rol de fiscalización y no se pueden prestar tampoco a ser notados como un parlamento pues gobiernista porque están en campaña. El domingo fueron las elecciones y el lunes comenzó la campaña porque el 2021 está a la vuelta de la esquina y se definen las candidaturas y las alianzas en julio o agosto. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Entonces se van a sentir como que todo el tiempo observados, ¿no? Y va a depender mucho de si los califica o lo descalifican en estos 13 meses para saber qué pueda pasar con sus líderes presidenciables hacia el 2021. Y con esto cierro. Keiko Fujimori ha dicho que va a emprender una respuesta política, ¿no? Que para Fernán Altuve, por ejemplo, llega demasiado tarde, pero ¿qué podemos esperar de la bancada ahora y desde el Congreso con Marta Chávez y compañía, ¿no? En defensa de Keiko Fujimori ahora en prisión preventiva por 15 meses más? Bueno, yo creo de que ha sido derrotado a los partidos tradicionales, entre ellos Fuerza Popular, porque de 70 representantes a 12 es realmente un fracaso, pero aquí hay que recordar que Keiko Fujimori no apoyó al partido. O sea, digamos, el fujimorismo, sin un Fujimori no va a resultar. Y hay que recordar que, si bien, en mi opinión, sí está bien dictaminada la detención preventiva porque existen argumentos técnicos legales suficientes para que se dé, creo que del otro lado la victimización en el tema político, sí coincido con el doctor Altuve en el sentido de que debió hace tiempo plantearse y no esperar, digamos, como él mismo dijo, 3 detenciones, que esto todo se agote, todo el tema legal. Si es que esto era político desde un inicio se debe haber planteado, por ejemplo, un asilo o de haberse planteado otro tipo de cuestionamientos, de alguna manera, digamos, que ya es 3 veces y encima con un poder judicial, digamos, que está ahorita en general, para todo el caso Lavajato, con elementos, y la Fiscalía trabajando en la mano con elementos de convicción suficientes, yo creo que no justifica. ¿Algo más que añadir en este tema? No, de acuerdo con que Keiko Fujimori no debió dejar de hacer política nunca, dejó de hacer política, habrá tenido sus motivos, pero sin duda ahora hay un cambio de timón en el fujimorismo, ¿no? Vuelve el fujimorismo albertista, si queremos, que fue el que Keiko Fujimori desapareció para su campaña efectista, ¿no? Para su campaña de mostrarse más moderada. ¿El fujimorismo, crees tú, o no? Yo creo que si hay un aprecio por el futuro, siendo ella una persona joven, por el futuro y por su familia, debería hacerlo, ¿no? En política nunca está nada dicho, pero en estricto sería lo más saludable, creo yo, para ella y para el país. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos.